Buenas noches, mis amados hermanos. Es de verdad para mí un honor y una gran bendición poder compartir con ustedes el mensaje, la palabra. Si bien es cierto que estos mensajes nos sirven a todos para edificación, pero primeramente el Señor me habló a mi corazón, ¿verdad? Y es por esta razón que yo quiero que estén atentos y para la edificación de cada uno de nosotros. Amén. Yo le puse por título a este mensaje: es momento de acercarnos a Dios. Abramos la Biblia en Lucas capítulo 10. Amén. Y dice ahí el título: Misión de los 70. Dice la palabra del Señor, leo para ustedes. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. El versículo 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dice aquí, ¿verdad?, las escrituras, que Jesús envió a 70 misioneros a diferentes ciudades y los envió con el propósito de predicar su palabra, de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Y dice la escritura que regresan informándoles, llenos de gozo, que ellos lograron cumplir con la misión, revestidos del poder del Señor. ¿Cuál es la pregunta o la reacción de Jesús ante este comentario? Volvamos a leer otra vez los versículos 17 y 20. Dice el versículo 17: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Al igual que estos hombres, mis hermanos, muchas veces nosotros le decimos al Señor: oré por mi amigo, oré por mi amiga y se sanó. Le prediqué a tal persona y escuchó el mensaje, etc. Sin embargo, Jesús nos dice que no nos alegremos solamente por estas cosas, que porque se sanaron enfermos
y se echaron fuera demonios, no, que nos alegremos por algo más importante, sino que lo que hagamos sea por lo que está escrito en los cielos, por habernos acercado al Señor. Eso es lo que el Señor nos hace en esta noche, ¿verdad? Nos hace esa aclaración, que lo más importante es habernos acercado a Dios. Amén. Que no nos alegremos solamente por sanar enfermos y hacer su palabra, ¿no? El Señor dice que la maravilla más grande de todas estas cosas es la realidad de la salvación. Amén. Que lo más importante que nosotros debemos reconocer es cuánto tiempo pasamos con el Señor, con Dios. Hágase usted esta pregunta, mi hermano. Ya yo me la hice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos con Dios? Porque lo único que quedará porque esto es lo único, mis hermanos, que quedará registrado allá en los cielos, ¿verdad? Y será para siempre. Ahora, mis hermanos, les pido por favor que repitan conmigo: es momento de acercarnos a Dios. Amén. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora, 4 aspectos importantes que nos acercarán al Señor. Amén. Primer aspecto: es necesario estar a solas. Es necesario estar a solas. No, ¿por qué? Porque esto nos hará, mis hermanos, reflexionar para llevarnos a lograr una relación de intimidad y tranquilidad con Dios y su palabra. Amén. Yo busqué en el diccionario y la palabra intimidad significa relación de amistad muy estrecha y de grande confianza. Entonces, ¿qué significa intimidad? Relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Leamos el Salmo 9. Leo para ustedes, busquemos el Salmo 9. Salmo 9, versículos 9 y 10. Versículos 9, Salmo 9, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor que Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, dice. Y dice también: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Mis hermanos, cuando yo leí esta palabra, ¿verdad?, me pregunté y dije: Señor, quiere decir que si yo no confío es porque no he conocido tu nombre. Vean qué fuerte, mis hermanos. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos sacar tiempo de intimidad con nuestro Señor, para conocerlo, para confiar en Él, amándolo con todo nuestro corazón. Amén. Busquemos el Salmo 36, 10. Salmo 36, 10. ¿Sabes qué dice? Dice la Escritura: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén. Entonces, debemos conocerlo. Amén. El Salmo 37, 3 dice: confía en Jehová y haz el bien. Dice:
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces debemos confiar en Dios. Amén. En Mateo 22:37, busquemos Mateo 22:37, leo para ustedes, dice el Señor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Leamos el Salmo, ahora sí, 18, Salmo 18, 1 y 2. Leo para ustedes, dice este Salmo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Entonces, ¿a quién debemos amar y a quién debemos confiar si no es en Dios? Amén. Y el Salmo 116. Vamos a buscar el Salmo 116. Dice el verso 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Entonces, mis hermanos, debemos nosotros de amar a nuestro Señor con toda nuestra mente, amén, con todo nuestro ser. Si lo buscamos en lo secreto, mis hermanos, siempre mantendremos una profunda relación con el Señor y no nos dejaremos llevar por las opiniones de los demás. Al contrario, aumentaremos más nuestra confianza, aumentaremos la fe, guiados por el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Aspecto número 2, mis hermanos. Acercarnos a Dios es necesario para la restauración. Necesitamos buscar un lugar tranquilo donde arrodillarnos ante Dios, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Él, antes de realizar alguna tarea importante, como por ejemplo la entrada a Jerusalén o cargar con la cruz, dice la Escritura que él pasaba tiempo con el Padre, él oraba. Hermanos, son tiempos muy difíciles, ¿verdad?, los que estamos viviendo hoy. Por eso el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él quiere que nosotros no flaqueemos, que nosotros no le fallemos, que sigamos adelante, que seamos valientes, perseverando, amén. Nosotros, por ejemplo, sentimos hambre cuando ayunamos o nos saltamos una comida. Sufrimos apenas nos duele algo, ¿verdad que sí? Nos lastimamos ante el más mínimo comentario. Nos alegramos muchísimo cuando alguien nos quiere. Amén, ¿verdad que sí? Jesús experimentó todas estas cosas, mis hermanos, y conoce muy bien nuestras debilidades. Nada le podemos ocultar. Quiere decir, mis hermanos, que una vida cristiana madura no es la que supera las limitaciones humanas, sino aquella que reconoce bien su condición pecaminosa. Por ejemplo, muchos creyentes se alejan de la iglesia por una profunda herida que alguien les produjo, mis hermanos. Pero no deben de odiar la iglesia ni estar resentidos con Dios, ya que si bien es el hombre quien lastima,
o nos hace sufrir, también, mis hermanos, como creyentes, es nuestra responsabilidad sanar y sobreponernos al rechazo. Porque entonces, como digo yo, hermanos, debemos poner en práctica entonces lo que hemos aprendido de Jesús. Amén. El tiempo que pasamos con Dios es necesario, mis hermanos, para esta restauración que Él quiere. Porque se pasa tiempo, mis hermanos, de tristeza y dolor de la mano de nuestro Dios. Como dice la Escritura en Josué 1:9. Vamos a buscar Josué 1:9. Vamos a ver, Josué 1:9. Leo para ustedes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Aleluya, mis hermanos. Tenemos un Dios que nos ama, amén, que siempre va a estar con nosotros. Dios permite, mis amados, que pasemos por diversas aflicciones con el propósito de corregirnos y para que nosotros profundicemos nuestra confianza en Él. Amén. Como tercer aspecto, acercarnos a Dios es necesario también, mis hermanos, para la santificación. En este aspecto, mis hermanos, el Señor me lleva a poner como ejemplo a este juez, que era un juez, a Sansón. Leamos Jueces 13. Busquemos Jueces 13. En Jueces 13 dice el titulito ahí, Nacimiento de Sansón. Vamos a leer Jueces 13 del 1 al 6. Amén. Dice la Escritura: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Leamos también el versículo 24. Dice la Escritura: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mis hermanos, por falta, ¿verdad?, de tiempo, solo quiero rescatar algunos puntos de este pasaje. Y dice aquí en el verso 5, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Yo pienso, ¿verdad, mis hermanos?, que al igual que Sansón, nosotros también somos nazareos, espiritualmente hablando. La palabra nazareato significa símbolo de santidad. Eso significa esa palabra. Desde antes de nacer, simbolizamos al pueblo santo de Dios. Aleluya. Vea qué gran bendición, ¿verdad? No obstante, como los israelitas, cuando empezamos a decaer espiritualmente y pecamos y nos contaminamos, ¿verdad?, con las cosas del mundo, mis hermanos, olvidamos muchas veces nuestra identidad, o sea, quiénes somos. Olvidamos que simbolizamos al pueblo santo de Dios. Ojo, ¿verdad, mis hermanos?
Pregunto, ¿qué debemos hacer? En este momento es un momento, mis hermanos, o un tiempo de acercarnos a Dios para tomar el camino correcto y ofrecer una vida como sacrificio agradable a Dios, andando en santidad, mis hermanos, y cumplir el llamado que nos ha encomendado. Amén. Por ejemplo, Sansón, dice la escritura, después ustedes lo van a leer con más tiempo, o ya saben que Sansón era un hombre que tenía tanto poder como un león, ¿verdad? Era fuerte como un león, Sansón. Y Sansón, en lugar al principio de cumplir la palabra y obedecer la voluntad de Dios, solo buscó satisfacer sus propios deseos carnales, hermanos, y cae en la tentación de una mujer prostituta filistea llamada Dalila. Y bueno, si quieren conocer más de esta historia, y ya los que la conocen, entonces lean en sus casitas Jueces 13, ¿verdad? Con esto, mis hermanos, yo lo pongo de ejemplo porque no quiere decir que el Señor no le dio más oportunidades. Ahí más adelante vemos cómo Él, llevado, ¿verdad?, por sus deseos, sus pasiones carnales, desobedeció a Dios. Y sin embargo el Señor, por su gran misericordia, ¿verdad?, le devuelve la fuerza y Él hace lo correcto delante de Dios. Amén. Andar en santidad, mis hermanos, sí se puede andar en santidad. No es que nos vean con un arito, ¿verdad?, encima de nuestras cabezas. Se refiere a ser distintos, mis hermanos. O sea, hacer luz en este mundo. Aunque el mundo nos vea muchas veces como inadaptados sociales por ser diferentes, mis hermanos. Porque así nos ve mucha gente, ¿verdad? Como tontos, como que estamos perdiendo el tiempo. Pero lo más importante es que estamos viviendo ese estilo de vida que Jesús nos enseñó, mis hermanos. Yo creo que esa es la verdadera honra, mis hermanos. Y con la luz que brilla en nuestro interior. Amén. La santidad se refiere, mis hermanos, a la conducta que demostremos cuando salimos a la calle a enfrentar la maldad. Ahí cuando estamos en la calle, cuando hacemos la obra que el Señor nos encomendó, ¿verdad? También de llevar su palabra, pero de saber que somos sus hijos y que tenemos el respaldo de Él. Así es que no tengamos temor, mis hermanos, porque estamos agradando al Señor. Con esto le servimos a Él lo que Él quiere, que seamos un pueblo santo, agradable a Él. Amén. El aspecto número 4, acercarnos a Dios, es necesario, mis hermanos, para limpiarnos de toda impureza espiritual. Así como nuestro cuerpo recibe nutrientes por medio de la sangre, mis hermanos, pero si esta sangre contiene toxinas y altos niveles de colesterol, ¿qué pasa? Que nuestra salud se puede ver en peligro, ¿verdad? Lo mismo sucede con nuestra sangre espiritual. Si la palabra de Dios se mezcla con valores seculares, nuestra salud espiritual recibe una advertencia para no caer en esos razonamientos o lógica humana, sino conocer lo que Dios dice y piensa a través de la Biblia. Por eso debemos, mis hermanos, meditar en la palabra, porque la palabra es como un filtro que purifica todo lo que fluye de nuestro ser. Amén. La palabra
nos limpia, nos purifica, es ese filtro que necesitamos. Por tanto, debemos permanecer firmes en los valores bíblicos, orando y escudriñando sus escrituras, su palabra. Ahora sí, mis hermanos, eliminen inmediatamente las impurezas que no corresponden a sus principios. Escuche. Elimine inmediatamente las impurezas que no corresponden con sus principios. De lo contrario, su cuerpo se deteriorará por esas toxinas, mis hermanos. Amén. La única manera de purificar entonces esa sangre espiritual es volviéndonos, es acercándonos a la palabra para guardar nuestro corazón, mis hermanos, porque dice la Escritura que de toda cosa guardada, dice ahí en Proverbios 4:23, que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Leamos Hebreos 10. Busquemos Hebreos 10, versículos 22. Hebreos, ahí se metió Lucas. Amén. Hebreos 10 dice el versículo 22 y 23. Leo para ustedes. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya, mis hermanos. Quiere decir, mis hermanos, que acercarnos a Dios es pasar tiempo con Dios a solas, ¿verdad? Y que pasar tiempo con Dios es nuestra vida, es vida viva. Entonces, mis hermanos, espero que esta reflexión, estos 4 aspectos, que los vuelvo a repetir para que se nos quede grabado, ¿verdad? Primer aspecto, es necesario estar a solas para reflexionar, ¿verdad? Acercarnos a Dios, segundo aspecto, es necesario para la restauración. Que acercarnos a Dios, tercer aspecto, es necesario para nuestra santificación. Amén. Y que acercarnos a Dios es necesario también para limpiar toda impureza espiritual. Amén. Para terminar, hermanos, oremos, voy a hacer una oración. Inclinemos nuestra cabeza ahí donde ustedes se encuentran y oremos a nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu misericordia y llamarnos a ser parte de ese pueblo tuyo, de ese pueblo santo, Señor, apartándonos del pecado y de la contaminación de este mundo. Enséñanos, Señor, y háblanos para andar en santidad y hacer lo correcto, ofreciendo, Señor, nuestra vida como sacrificio agradable a ti, Señor, y cumpliendo ese llamado que tú nos has encomendado, Señor, y que tú, Señor, quites todo lo que no te agrade de nuestras vidas, que limpies, Señor, y afirmes nuestro corazón delante de ti, Señor, porque nada te podemos esconder, Señor. Ahí, Señor, donde está mi hermano, a través, Señor, de este video, Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, haya sido de edificación, Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea en cada uno de nosotros. Amén y amén.
Que el Señor me los continúe bendiciendo, mis hermanos. Buenas noches.